Buenos días a todos los amigos y colegas participantes en esta 12ª Conferencia Jurídico Provincial de Ciego de Ávila. Como siempre, es una enorme satisfacción para mí el hecho de compartir en este espacio el más importante de superación de nuestra provincia, aunque esta vez me toque hacerlo desde lejos, pero gracias a las alternativas que nos ofrece hoy la tecnología, puedo acercarme mucho más a cada uno de ustedes. Constituye un inmenso placer y un alto honor presentar a la doctora Paz Frances Lecumberri, profesora de Derecho Penal del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra, quien, haciendo uso también de las bondades que nos ofrece la tecnología, dictará la conferencia inaugural de este espacio. Solamente me permito acercarlos un poco a la trayectoria de la ponente. La profesora Paz Frances se licenció en Derecho en la Universidad Pública de Navarra en el año 2005. Seguidamente, cursó un máster en Abogacía en la propia universidad en el año 2007. En el año 2010 se titula como licenciada en Criminología por la Universidad de Barcelona. Para el 2014 realiza su primer doctorado en la Universidad Pública de Navarra en el programa de Derecho Sanitario. En 2017 vuelve a titularse en el máster de Mediación de la Universidad Rey Juan Carlos y en el 2021 obtiene nuevamente la categoría científica de doctora en el programa de Derechos Humanos, Poderes Públicos y Unión Europea. Es autora de varias publicaciones en libros y revistas de alto impacto científico académico. Ha participado en 19 proyectos de investigación internacionales y nacionales. Hoy desarrollará la conferencia sobre un tema en el que mucho queda por avanzar y los pasos que desde la comunidad europea se están dando pueden servirnos para indicarnos los caminos que nosotros también tenemos que esforzarnos por recorrer. Sin más preámbulos, invito a la doctora Paz Frances a que dicte la conferencia El principio de oportunidad concretado en la justicia restaurativa en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal en España. A todos, un abrazo. Hola a todas y a todos, encantada de saludarles. En primer lugar, quisiera enviar un saludo a todas las personas que están en este momento en la sala o también quien me pueda estar viendo grabado a través de sus dispositivos. Todas ellas, en todo caso, participantes de la 12ª Conferencia Jurídica Provincial de Ciego de Ávila. En concreto, en nombre del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra, envío un cordial saludo y honro la presencia del excelentísimo rector de la Universidad de Ciego de Ávila y al presidente de la Unión de Juristas de Ciego de Ávila. Además, quisiera expresamente agradecer a Javier Rodríguez Febles, que ya me ha presentado, su confianza, el ofrecimiento y la posibilidad de este intercambio científico, que para mí es un auténtico honor. Como ya ha anticipado Javier Rodríguez, el tema elegido para hacer esta breve exposición es lo relativo al principio de oportunidad concretado en la justicia restaurativa en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que en este momento está sobre la mesa, que fue presentado por el Ministerio de Justicia el 20 de enero del 2021, que pone punto y final en principio, parece, sí, a un periodo muy largo en el que ha sido una demanda histórica la necesidad de ajustar el procedimiento de enjuiciamiento criminal en España a las modernidades y a la sociedad actual, pero que sin embargo nuestra ley de enjuiciamiento criminal de 1882 no había conseguido todavía ser reformada. Por tanto, en caso de aprobarse con las reformas o con las propuestas de reforma correspondientes de este anteproyecto, será sin duda para nosotros un hito histórico. La elección del tema viene también enmarcada en los distintos procesos de reforma que en este momento se sitúa vuestro país y la importancia y la relevancia que a nivel mundial, me aventuro a decir, está ocupando la cuestión de la justicia restaurativa.
En este sentido, la estructura de la presentación que he preparado se divide en 4 grandes grupos. En primer lugar, voy a hacer mención muy brevemente al concepto de justicia restaurativa, o a situar la justicia restaurativa al menos desde donde yo la comprendo, porque no es un concepto unívoco y podemos decir que incluso es un concepto en disputa. Luego diré por qué. Haré una breve mención a qué es el principio de oportunidad. En tercer lugar, hablaré mínimamente de los antecedentes en España sobre su situación en relación a la justicia restaurativa, es decir, un poco desde dónde venimos, para luego ya, como cuarto punto, ver hacia dónde vamos y cómo sitúa, cómo regula, cómo materializa la justicia restaurativa este anteproyecto de reforma de ley de enjuiciamiento criminal. Para concluir, y así como último apartado, lo que haré es unas breves reflexiones globales y concluyentes, si bien voy a ir haciendo conclusiones parciales conforme avanza mi exposición. En primer lugar, acerca de qué es la justicia restaurativa, simplemente hacer referencia a que el concepto de justicia restaurativa, ¿sí?, es un concepto que se denomina un concepto frontera, con contornos difusos y sustancialmente diferentes, pues dependiendo de quién y dónde se ofrezca esta definición. No son los mismos contornos que se plantean, por ejemplo, en Estados Unidos a los que se plantean en las distintas directivas aquí en Europa. Y tampoco se maneja el mismo concepto en Latinoamérica y en Centroamérica, donde de alguna manera la justicia restaurativa estaba mucho más enraizada a la justicia más comunitaria o más colectiva, ¿verdad? De acuerdo a quienes estudian las grandes culturas jurídicas del mundo, en todo caso, la justicia de tipo restaurativo y no retributivo tiene su origen en modelos jurídicos como el chino antiguo y sobre todo en los modelos jurídicos de los pueblos autóctonos de diferentes regiones del mundo. Y en general se alude a un modelo de justicia que no se basa en la imposición de una solución a través de la coerción, por eso ahora he enfatizado, ¿no?, en esta diferencia entre la justicia de tipo restaurativo y no retributivo, sino en el uso de diferentes herramientas de diálogo para construir acuerdos, privilegiando siempre la oralidad, la gerontocracia, la búsqueda de relaciones armónicas a futuro, antes que el castigo por hechos pasados. En concreto nos situamos por hechos constitutivos de delito, ¿verdad? En Occidente, este concepto ha estado directamente vinculado a la evolución que en el campo del derecho penal, de la criminología y de otras ciencias sociales ha tratado de poner el acento en la necesidad de un cambio de paradigma de justicia penal, en respuesta a la insatisfacción, ya casi podemos decir endémica o histórica, de los resultados de la justicia penal, de la crisis del concepto de reinserción y de la necesidad en general de humanización de las penas. También de alguna manera está muy en relación con la idea de la superación de la justicia per se como una prerrogativa del Estado, y en este sentido una autora como Varona es extremadamente importante sobre esta cuestión, que tiene además un claro anclaje, lo decía ahora, ¿no?, en el concepto de reinserción social real como fin de las penas, y también muy en sintonía con el concepto de derecho penal mínimo expuesto por autores como, por ejemplo, Barata, Ferrajoli, Zaffaroni. Con todo esto, desde hace ya muchas décadas, ha habido en Europa distintas directivas y recomendaciones europeas para incluir modelos restaurativos y el concepto de justicia restaurativa como concepto de justicia de paz en los ordenamientos jurídicos europeos. Sin embargo, en España, a excepción de lo relativo a la ley de responsabilidad penal de los menores, es decir, a las distintas respuestas que se da cuando un menor comete un delito, no ha habido un acogimiento de la justicia restaurativa. Sí es cierto que la justicia restaurativa se ha visto materializada en distintos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico.
En concreto, voy a mencionar algunos preceptos del Código Penal. La aprobación en el año 2015 del Estatuto de la Víctima y del reglamento que regula el Estatuto de la Víctima, y voy a hacer referencia en tercer lugar a distintas recomendaciones y una guía en concreto sobre no justicia restaurativa en sentido amplio, sino sobre una de sus herramientas, la mediación penal, que ha ido de alguna manera permitiendo que, aunque no haya un marco jurídico concreto de justicia restaurativa en España, se hayan podido llevar a cabo proyectos piloto de justicia restaurativa, y luego mencionaré alguno de ellos. En España. Por tanto, nos encontramos efectivamente que, a pesar de que no ha habido una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y una ley en concreto de justicia restaurativa, nos encontramos que en el Código Penal tenemos, insisto, aparte de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, en sede de adultos tenemos en nuestro Código Penal la previsión en el artículo 21.5 del atenuante de reparación del daño, por la cual cabe la circunstancia atenuante por haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o a disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento y siempre con anterioridad a la celebración del acto de juicio oral. Nos encontramos también la previsión a la reparación y, por tanto, a una clave importante de la justicia restaurativa en el artículo 49, referido a los trabajos en beneficio de la comunidad. Además, con la reforma introducida en el año 2015 en nuestro Código Penal, el artículo 80.3 y 84.1 regulan la suspensión y la suspensión extraordinaria, atendiendo a que se hayan llevado a cabo procedimientos de mediación penal. Por tanto, se ve que nuestro legislador penal reconoce la figura de la justicia restaurativa, reconoce la relación de la justicia restaurativa con la reparación del daño, reconoce una de las herramientas fundamentales de la justicia restaurativa, como es la mediación penal, de manera indirecta, a pesar de que no regule expresamente la justicia restaurativa en nuestro ordenamiento jurídico. En concreto, se refiere a la mediación penal en este precepto del artículo 84, dando lugar a la suspensión condicionada a la reparación efectiva del daño, a la indemnización del perjuicio causado, conforme a las posibilidades físicas y económicas de las personas, o en cumplimiento del artículo precisamente de un acuerdo de mediación. También el mismo Código Penal, en lo referido a las concesiones de tercer grado penitenciario y de libertad condicional, los artículos 20.2 y 21.2 hacen referencia al esfuerzo reparador que será tenido en cuenta para, como decía, poder clasificar a un penado en tercer grado. En nuestro ordenamiento jurídico podemos hablar de 3 grados penitenciarios: el primer grado, el segundo grado, que es el ordinario, y el tercer grado, en el que el penado pasa tan solo algunas horas dentro del centro penitenciario, que habitualmente son las horas de pernocta en el centro penitenciario, y también en la libertad condicional, en la que la persona condicionada a no delinquir hace su vida fuera del centro penitenciario. Pues para acceder a estas fases penitenciarias se atenderá al esfuerzo reparador. Esfuerzo reparador que evidentemente no tiene por qué traducirse en procesos restaurativos. Puede haber otro tipo de esfuerzos reparadores que se tengan en cuenta, sí, pero es verdad que el más habitual, el más formal, el más oficial es el que ha sido producto de un proceso restaurativo. También la institución del indulto, en el artículo 4.4 de nuestro Código Penal, hace referencia a la reparación del daño. También dentro del ámbito penitenciario, para el acceso, o más bien
puede tener cierta incidencia para poder disfrutar permisos de salida o para, por ejemplo, suprimir o disminuir sanciones disciplinarias. Los artículos 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el artículo 256 de nuestro reglamento penitenciario hacen referencia, ¿sí?, también a la reparación del daño. Por tanto, vemos que el Código Penal, nuestro legislador penal, sin mencionar la justicia restaurativa, sí en algunos casos mencionando la mediación penal, hace referencia a la reparación del daño. Y por tanto, a esta lógica alejada de los fines de prevención o de los fines de prevención y atención a la reparación, que es, bueno, la finalidad primera de la justicia restaurativa en distintos preceptos. Como decía antes, en el año 2015 se aprueba el Estatuto de la Víctima del Delito y el reglamento que lo desarrolla y que prevé las que se denominan oficinas de atención a la víctima. Bueno, pues por primera vez el artículo 15 del Estatuto de la Víctima recoge la creación de servicios de justicia restaurativa. Esos servicios de justicia restaurativa, ¿sí?, se desarrollarán, según la ley, en el marco de esas oficinas de atención a la víctima. Y por primera vez se regula de alguna manera en qué casos o qué supuestos se va a poder derivar, o más bien una víctima va a poder acceder a un proceso de justicia restaurativa. Ahora no me da tiempo a hacer mención al Estatuto de la Víctima y cómo lo regula, pero sí quisiera mencionar que efectivamente, lo decía ahora, es por primera vez esta norma que nos dice, bueno, pues qué requisitos se han de cumplir para que se pueda llevar a cabo un proceso de justicia restaurativa, que precisamente no son exactamente los mismos que los que recoge el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y esta será una de las primeras críticas que haré ya parcial, que planteo ahora y que haré al final de la exposición. En tercer lugar, he hecho ya referencia al Código Penal, he hecho referencia a este Estatuto de la Víctima. En tercer lugar, decía, el propio Consejo General del Poder Judicial en España pensó una guía, creo que ahora en este momento estoy dudando, pero creo que es también del año 2014, 2015, para recoger de alguna manera algunos elementos importantes de cómo se van a materializar encuentros restaurativos dentro de la vía intrajudicial. ¿Por qué hace esto el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues porque en el marco de distintas directivas europeas, en concreto de la Directiva 2012/29 de la Unión Europea, en el que se establece que los Estados miembros facilitarán la derivación de casos a justicia restauradora, en distintos lugares de nuestra geografía se llevaron a cabo en juzgados de instrucción y en juzgados de lo penal y en audiencias provinciales proyectos piloto que después se estabilizaron de justicia restaurativa. El Consejo General del Poder Judicial, atendiendo a esta cuestión y dado que el propio Consejo General del Poder Judicial había autorizado a estos juzgados a poder llevar a cabo por parte de equipos de mediación y de facilitación de procesos restaurativos el que se llevaran a cabo, bueno, pues consideró conveniente que era necesario sentar las bases mínimas y comunes de respuesta y de incidencia que iban a tener estos procesos restaurativos, que en algunas comunidades, como en la que yo me encuentro, en Navarra, en el País Vasco y en Cataluña, se estaban extendiendo y estaban teniendo un éxito muy, muy, muy significativo. La guía del Consejo General del Poder Judicial regula a grandes rasgos tres elementos. Cómo se va a derivar los asuntos a justicia restaurativa, haciendo una diferenciación importante entre el procedimiento para delito leve y el procedimiento para los delitos menos graves y graves, que van por el procedimiento de diligencias previas. ¿Qué distintas fases de procedimiento se va a poder derivar? ¿Cuáles son los principios básicos de la justicia restaurativa?
Y por último, bueno, pues cuáles van a ser las consecuencias que ya están, bueno, pues previstas en sede de nuestro Código Penal, básicamente en atención a esa atenuante de reparación del daño. Estas notas definitorias, acompañadas del elemento de que solo se va a vetar la derivación de justicia restaurativa a los asuntos de género, porque ya hay otra ley que prohíbe la intervención en mediación penal en asuntos penales que afectan a delitos dentro del ámbito familiar, dentro del marco de la Ley Integral de Violencia de Género, que es así como se llama la ley en España, y por el principio de prudencia a delitos referidos a la autoridad, pero solo por prudencia, no porque esté vetado en nuestro ordenamiento jurídico, el Consejo General del Poder Judicial considera que cualquier asunto va a poder ser derivado sí, a justicia restaurativa, va a poder y va a poder tener una incidencia en la pena de la persona en caso de que haya bueno, pues una satisfacción. Bien, llegados hasta aquí, habiendo sentado ese marco amplio de qué es la justicia restaurativa, vuelvo a nombrar que sería una justicia dentro del marco de cultura de paz que de alguna manera está más afinada con un derecho penal mínimo. Se trata de una justicia restaurativa, de una justicia, perdón, que pone el acento en la reparación, que pone el acento en abordar el delito como conflicto y por tanto en atender a las necesidades de las partes, y que no pone el acento tanto en la parte punitiva. Habiendo sentado cuál es el marco hasta ahora y la evolución de la justicia restaurativa en nuestro país, el marco en el Código Penal, en el Estatuto de la Víctima, informalmente en esos hitos pensados por el Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, también en el paraguas, ¿no?, de todas las directivas europeas. Solo he mencionado una, la más importante, pero hay infinidad de recomendaciones y directivas europeas que impulsan, ¿no?, la introducción de la justicia restaurativa en nuestro ordenamiento jurídico. Nos encontramos con que hay una pregunta importante, ¿no?, a resolver, y ahí la cuestión que planteaba antes de la disputa de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa plantea un modelo complementario de justicia o un modelo alternativo de justicia. Hay autores que plantean que es un modelo puramente alternativo de justicia. Hay autores que plantean que es un modelo puramente, no es puramente alternativo, sino que es complementario. Yo no voy a entrar en esta discusión. Yo voy a plantear, precisamente porque solo voy a hablar de justicia restaurativa intrajudicial y en el marco de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, voy a plantear la justicia restaurativa como posibilidad, ¿sí?, de una alternativa dentro del proceso de nuestro proceso de enjuiciamiento criminal, dentro del marco, ¿sí?, dentro del marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, no lo voy a plantear, no voy a plantear la justicia restaurativa como un modelo puramente alternativo, sino como un modelo, digamos, complementario. Y es ahí donde sigo encauzando mi exposición con el principio de oportunidad. No podríamos hablar de la justicia restaurativa como una alternativa o una posibilidad en un momento determinado de introducir la justicia restaurativa dentro del procedimiento criminal sin hablar de principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque la acción penal, la acción penal que la tiene en España el Ministerio Fiscal, exige, ¿sí?, que se vaya hasta el final, hasta toda la investigación, hasta la imposición de la pena a una persona, ¿no? Por tanto, el impulso de nuestro procedimiento criminal es el del castigo a la persona que ha cometido ese delito, y por tanto es evidente que es contrario a esa premisa restaurativa. Pero el principio de oportunidad, que es un principio de política criminal, piensa también en otras claves, ¿no? El principio de oportunidad es la facultad que el titular de la acción penal le asiste para disponer, bajo determinadas condiciones regladas de su ejercicio, con independencia de que haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado o no.
creo que la discusión acerca de si el principio de oportunidad es o no contrario al principio de legalidad está superado, porque como decía ahora, es un principio político-criminal donde se tienen en cuenta elementos que van más allá de los fines y funciones de la pena y que por tanto viabiliza y posibilita, ¿sí?, la introducción de la justicia restaurativa. Efectivamente, en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico español, el principio de oportunidad y la justicia restaurativa están íntimamente relacionados en la ley orgánica de responsabilidad penal del menor, que decía antes que sí ya introdujo, cuando se aprobó en el año 2010 esta ley, la posibilidad de aplicar justicia restaurativa para dar solución a los conflictos, a los delitos cometidos por menores. Se introduce en esta ley un principio de oportunidad reglada por la cual, bueno, se podrá archivar el asunto, sobreseer el asunto o suspender un asunto o una pena a un menor cuando se haya participado en un proceso de justicia restaurativa. Pues bien, ¿por qué menciono lo único que tenemos hasta el momento en España regulado muy concretamente de justicia restaurativa, que es en el ámbito de los menores? Porque básicamente ese esquema es el que se ha trasladado a nuestra ley, a este anteproyecto de ley de reforma de enjuiciamiento criminal. Bien, nuestra ley de enjuiciamiento, este anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal propone en los artículos 74 y siguientes, perdón, creo que lo he dicho bien, 174 y siguientes, la terminación del procedimiento por razones de oportunidad, por razones de oportunidad. Y establece cómo va a ser ese procedimiento de archivo por razones de oportunidad. El artículo 175 establece distintos, perdón, voy a beber un momentito de agua. Establece distintos escenarios en los que se va a poder archivar, en el sentido que establece el artículo 174, archivar el procedimiento, distintos escenarios. El primero podríamos decir que es aquel en el que la pena que lleva aparejada el delito cometido por la persona, ¿sí?, es hasta 2 años, o multa o privación de derecho hasta 10 años. El segundo escenario lo prevé el artículo 176, que es la suspensión del procedimiento, ¿vale?, en supuestos de pena de hasta 5 años y en supuestos de pena de más de 5 años. ¿Por qué el límite de pena de hasta 5 años y más de 5 años? Porque nuestro Código Penal divide la gravedad de las penas en leve, menos grave y grave, precisamente en atención a la pena, a las penas privativas fundamentalmente a las penas privativas de libertad, atendiendo a la menos grave siempre que sean de menos de 5 años y grave a partir de 5 años. Y el artículo 176 habla de un sobreseimiento, establece el sobreseimiento en la fase intermedia. Por tanto, nos encontramos en un escenario de archivo del procedimiento desde el momento de la investigación solo y exclusivamente en penas de hasta 2 años. El supuesto en el artículo 176 de suspensión del procedimiento en penas de hasta 5 años. Y el artículo 176, el sobreseimiento ya en una fase intermedia, ¿de acuerdo? Ya se ha terminado la investigación. ¿Por qué es importante este sobreseimiento en la fase intermedia que se regule expresamente? Bueno, seguramente también suceda en su país, exista la figura de la conformidad, ¿no? Se llega con toda una investigación hecha a la fase intermedia y a la fase de juicio oral, y en lugar de celebrarse el juicio se llega a un acuerdo.
un acuerdo de conformidad. Bueno, lo que quiere esta ley de enjuiciamiento criminal es que aquellos supuestos que no sean de conformidad, sino que estén más cerca de lo que sería una reparación o de un concepto amplio de justicia restaurativa, se resuelvan por los cauces previstos por la justicia restaurativa, se pare el procedimiento, se lleve a cabo el proceso de justicia restaurativa y después se tenga la incidencia correspondiente con la pena, pero no se resuelvan como una pura conformidad. Con estos escenarios, con estos distintos escenarios que ahora planteo, para mí es muy importante, en relación después a la justicia restaurativa, que menciona los artículos 175 y 176, que ustedes vean muy bien cuáles son los requisitos que exige el anteproyecto para poder, en estos escenarios, ¿sí?, archivar por principio de oportunidad un asunto. Bueno, pues el artículo 175.1 establece que para los delitos castigados, apartado 1.1, para los delitos castigados con penas de prisión de hasta 2 años, y ahora estoy leyendo literalmente, con multa, cualquiera que sea su extensión, o con privación de derechos que no exceda de 10 años, el fiscal podrá decretar el archivo total o parcial de la investigación siempre que, por tanto, insisto, estamos en fase de investigación, que a. La incidencia del hecho punible sobre los bienes o intereses legalmente protegidos resulte mínima o insignificante, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de la infracción o las circunstancias en las que se produjo. B. Pueda reputarse mínima la culpabilidad del responsable, de forma que la imposición de la pena no haya de reportar ninguna utilidad pública. O C. La comisión de la infracción haya causado a su autor un perjuicio grave que haga innecesaria o manifiestamente desproporcionada la imposición de una pena. Esta previsión general, he de decir que tiene sus excepciones, porque en el apartado 2 establece que no cabrá el ejercicio de esta facultad, ¿sí?, en esta fase de investigación cuando a. En la comisión del hecho haya mediado violencia o intimidación. B. El investigado haya sido condenado anteriormente por un delito de la misma naturaleza o por más de un delito de naturaleza distinta. C. La persona investigada se haya beneficiado anteriormente de la aplicación por razón de delito de uno de los supuestos de oportunidad establecido en el mismo capítulo. O D. La víctima sea menor de 13 años. Pero además también tiene la excepción que está regulada en el apartado tercero de este mismo 175, que nunca esta facultad está prevista o será de aplicación para los delitos de violencia de género, ni tampoco, y se amplía, para los delitos relacionados con la corrupción. Además, no lo dice el anteproyecto de enjuiciamiento criminal, pero por una ley de reciente aprobación en España hace un mes y medio, también está vetada el archivo en cualquiera de sus fases, porque está prohibido derivarlo a justicia restaurativa del asunto en todos aquellos delitos de violencia sexual. Vale. Por tanto, nos encontramos que existe para la aplicación del principio de oportunidad en el archivo en fase de investigación estos límites. Esos mismos límites se van a traducir, porque así lo dice el artículo 176 y el 177, a las demás fases o escenarios, que sería el de la suspensión del procedimiento o el de la pseudoconformidad en la fase intermedia. Vale. Habiendo analizado este artículo 175, 176 y 177 muy rápidamente, pero que espero que haya quedado claro cuáles son como los distintos momentos de oportunidad reglada que plantea el anteproyecto de reforma de ley de enjuiciamiento criminal, y no solo los momentos, sino también los requisitos que se exigen, posteriormente nuestro legislador regula, ¿vale?, la justicia restaurativa. El artículo 181 y siguientes, dentro del capítulo tercero del anteproyecto, regula la justicia restaurativa, íntimamente relacionada
con el principio de oportunidad, exactamente igual que en esa Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. En primer lugar, el artículo 181 recoge los principios de justicia restaurativa, que estará siempre sujeta a los principios de voluntariedad, gratuidad, oficialidad, confidencialidad. Y a partir de aquí regula cuestiones muy básicas de la justicia restaurativa acerca de las cuales hay un enorme consenso y que giran en torno a estos principios que yo acabo de nombrar. También regula en el artículo 182 el procedimiento, que es muy parecido, el procedimiento, a lo que ya el Consejo General del Poder Judicial, en esa guía que antes mencionaba, ha ido forjando y construyendo a lo largo de estos años, y que plantea un marco pues muy básico de cómo se dará ese proceso de facilitación, de acercamiento, de reparación entre víctimas e infractores. Lo que es una novedad y es muy criticable, es que dice que los servicios de justicia restaurativa deberán de resolver y deberán de llevar a cabo este proceso restaurativo en el plazo de 3 meses. La guía del Consejo General del Poder Judicial nunca puso plazo y, de hecho, materialmente, los procedimientos restaurativos que se están llevando a cabo en este momento en el Estado español exceden en mucho del plazo de 3 meses. Creo que no se justifica de ninguna manera ese plazo que establece y que no es real la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y por otro lado, plantea, que no lo recoge el principio de oportunidad, la posibilidad de que se dé la justicia restaurativa durante la ejecución de la pena. Tiene sentido que no lo regulen los artículos anteriores en fase de principio de oportunidad, porque no es en sí principio de oportunidad, es decir, la acción penal se ha llevado hasta el final, pero también se prevé la posibilidad, aunque se ha llevado hasta la acción penal hasta el último y se ha habido una imposición de la pena, que se dé la justicia restaurativa, un marco de justicia restaurativa en la ejecución de la pena. Las consecuencias de la justicia restaurativa, artículo 183, ¿cuáles son? Bueno, pues se materializan en el derecho material que he mencionado antes de nuestro Código Penal, en la utilización de esa atenuante de reparación del daño, pero siempre atendiendo a las circunstancias de los artículos 175 y 176 del propio anteproyecto. Es decir, el artículo 183 del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: concluido el proceso de justicia restaurativa llevado a cabo por los facilitadores de un servicio de justicia restaurativa, de servicios de justicia restaurativa que se tienen que ir implementando en toda la geografía española, en todos los partidos judiciales de España, dice: concluido el proceso, los servicios de justicia restaurativa emitirán un informe sobre el resultado positivo o negativo de la actividad realizada, acompañado, en caso positivo, del acta de reparación con los acuerdos a los que las partes hayan llegado. Los informes no deben revelar el contenido, de ahí la confidencialidad que antes mencionaba, de las comunicaciones mantenidas, etc. 2. El documento que incorpore el acta de reparación se firmará por las partes, se entrega una copia a cada una de ellas y, en este supuesto, el fiscal, valorando los acuerdos a los que las partes hayan llegado, las circunstancias concurrentes y el estado del procedimiento, porque ya veíamos que se puede dar en distintas fases, podrá a. decretar el archivo por oportunidad de conformidad con lo establecido en los artículos 175 y 176, que son los que muy rápidamente he mencionado antes, imponiendo como reglas de conducta los acuerdos alcanzados por las partes. Y en estos casos, nos va a ser de aplicación o de requisitos los apartados A y B del artículo 175, pero sí todos los demás. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí se abre una gran incógnita, señoras y señores. Significa que cuando las consecuencias del artículo 183 por llevar a cabo un proceso de justicia restaurativa, el 183.3 dice: en esos supuestos el fiscal, valorando los acuerdos a los que las partes hayan llegado, las
hayan llegado atendiendo las circunstancias concurrentes y el estado del procedimiento, podrá decretar el archivo de oportunidad establecido en los artículos 175 y 176, está exigiendo que se den todos y cada uno de los requisitos que exige el 175 y 176. No queda claro, excluye los requisitos A y B, no excluye los demás, pero no queda claro si tienen que darse todos y cada uno de ellos. La problemática está aquí y de lo que se ha escrito a esta hora, sí, se pone encima de la mesa, porque parece extraño que se mencionen las circunstancias concurrentes si las circunstancias concurrentes son las que menciona el 175 y 176. Se tienen que atender a otras, no solo, por ejemplo, a que no exista violencia o intimidación. Esta misma problemática, exactamente la misma, por la ambigüedad y, desde mi punto de vista, por la vulneración del principio de taxatividad, se da en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Resulta que se traspasa también a este anteproyecto de reforma de enjuiciamiento criminal. En fin, recapitulando, ya estoy un poquito dentro del margen temporal que se me había sugerido. ¿Qué es lo que nos encontramos con esta ley, con este anteproyecto de reforma de nuestro Código Penal? De nuestra ley de enjuiciamiento criminal. En primer lugar, que hay una vinculación directa entre principio de oportunidad y justicia restaurativa, que en principio, hablando de justicia restaurativa intrajudicial, tiene sentido, pero cuyos marcos y márgenes no quedan claros. Tendría que clarificarse al menos este artículo 183 del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Sí, como ocurre en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, y por el momento la doctrina mayoritaria de lo que ha escrito, y en este sentido fundamental, Margarita Roig, ha escrito al respecto, se considera que sí, que se tienen que dar para que se archive el procedimiento, se suspenda el procedimiento, se sobresea el procedimiento conforme al 175 y 176 por justicia restaurativa, se tienen que dar todos esos requisitos, pues resulta que se está dejando la justicia restaurativa para supuestos muy raquíticos, porque si se exige que no se dé violencia, no se dé intimidación, si se exige que tenga que darse o que se haya tenido que dar de alguna manera una desproporción en las circunstancias en el penado, etc., van a ser para muy pocos los asuntos para los que se aplica la justicia restaurativa. En tercer lugar, no tiene sentido el límite para resolver de 3 meses. Piénsese en asuntos complejos en donde la instrucción ha podido ya durar muchísimo tiempo porque son complejos. Bueno, pues el acercamiento y la reparación entre una víctima y un infractor, o donde puede haber una pluralidad de víctimas infractores, es imposible resolverse en 3 meses. Esto también es criticable. Y en cuarto lugar, la crítica de que se vete la justicia restaurativa para asuntos de violencia de género, y esto es compartido por la doctrina absolutamente mayoritaria en España. No tiene justificación el veto a los delitos de género, de corrupción y de violencia sexual, la justicia restaurativa, que puede aportar, no en todos los casos, pero sí en algunos importantes beneficios para las víctimas, y en clave de reinserción también para los infractores. Pues nos encontramos que en general, con todas estos 4 puntos críticos que yo acabo de subrayar, que en general podemos estar satisfechos de que por fin en un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal se introduzca la regulación de la justicia restaurativa, pero es criticable la forma en que se recoge, por lo que yo acabo de mencionar. En todo caso, queda todavía un trámite importante para que finalmente pues se materialice y se apruebe este anteproyecto. Seguramente que haya modificaciones, tendremos que estar atentas,
Pero en todo caso, y a los efectos que a ustedes les puede interesar, les invito a mirar, evidentemente, a leer con exhaustividad el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal español, esa guía del Consejo General del Poder Judicial, esa ley orgánica de responsabilidad penal del menor, que es sin duda la antesala y el modelo que luego ha tomado el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal español, y piensen en algunas de las críticas que yo he trasladado. Hay otras, evidentemente, lamento no tener más tiempo, más espacio, me he dejado muchísimos interrogantes, me he dejado muchas cosas que ni siquiera tal vez las haya nombrado, lo siento, entiendo que se contextualiza esto en una exposición bueno, pues breve. Y sin más, les saludo y les doy las gracias. Espero que haya sido una exposición al menos sugerente. Buen día para todas y todos.